Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este webinar de la noche de hoy, organizado por el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, en colaboración con la Universidad Católica Santo Domingo. Es un placer para nosotros contar con ustedes en la noche de hoy y les damos las gracias en nombre del director del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, el padre Rafael Santana Durán, y la Universidad Católica y su rector, el padre José Luis de la Cruz. A continuación, con el programa, quiero presentarles a nuestra expositora principal de hoy, la licenciada Johanny Quiroz. Ella es una profesional destacada en el área de la psicología clínica. Tengo un máster en psicología infanto-juvenil, un máster en psicología familiar y estrés, certificada en disciplina positiva, educación sexual humana, psicóloga perinatal, entrenada en terapia de juegos, trastorno del estrés postraumático, incluso en el abuso sexual, pruebas psicométricas. Ha logrado llegar en decenas de familias de forma directa, con asesorías y trabajo personalizado, además de los cientos de familias que por este medio, a través también de las redes sociales, ha podido impactar de una manera u otra. Hola, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por la bienvenida y por tenerme aquí hoy. Les agradezco muchísimo y nada, estaré dando toda mi entrega para que ustedes aprendan muchísimo hoy. Cualquier cosa, si quieren intervenir en algún momento, no sé si las reglas lo permiten o las preguntas las dejamos para el final. Me parece que hay alguien que tiene un micrófono abierto. Sí, César, las reglas no permiten. Ok, les voy a compartir la pantalla para iniciar. Ok, bien. Este es nuestro taller del día de hoy. Regreso a clase seguro en la prevención del abuso sexual infantil. Quisimos llamarlo así, puesto que el tema que trabajo normalmente es la educación sexual y la prevención de abuso sexual infantil. Entonces, llevándolo a, vamos a decir, a este tiempo, a lo que estamos viviendo hoy, que es el inicio de clases en nuestro país, República Dominicana, queremos hablar un poquito de cómo nosotros podemos tener un regreso a clases seguro. Nosotros como padres, seguros de que nuestros hijos van a estar lo mejor posible y obviamente ellos por medio de nuestra guía y de nuestras enseñanzas en este tema. Ya esta parte pues la hemos tratado, pero como sea, me gusta siempre hablarles de por qué hago esto, de por qué hago lo de la prevención del abuso sexual infantil. Y quiero que sepan que además de ser una profesional en el área, además de haberme formado en lo que es la educación sexual y la prevención de abusos, también soy madre de 3 hijos. Soy madre de una niña de 7 años y de 2 adolescentes. Y por ende es algo que directamente me afecta, ¿verdad? También por vivencias que tuve en mi pasado que tienen que ver con el abuso sexual infantil. He decidido crear, vamos a decir, este medio para que ustedes aprendan a prevenirlo y para que evitemos a toda costa, con el aprendizaje, con lo que aprendemos todos los días, a que nuestros hijos estén siempre más seguros y que eso siempre sea por medio de nosotros, sus padres, sus maestros, los más cercanos y no por medio de terceros. Así que espero que aprendan muchísimo. Me gusta mucho este primer slide porque lo que dice es que conversemos sin vergüenza sobre y sin tabúes acerca de lo que hemos vivido
o de lo que sabemos acerca del abuso sexual. Normalmente, si no son muchas personas, le doy participación porque me gusta escuchar esas vivencias, pero hoy no va a ser el caso. Es muy importante tener presente desde el primer momento en que estamos aquí y que ustedes vinieron a este taller para aprender sobre qué es lo que entendemos por conductas consideradas, que son consideradas abuso y si hemos vivido alguna. Quizás ahora mismo, en este momento, ustedes no van a notar o no van a darse cuenta o no van a saber si han vivido algún tipo de situación que se preste para o que sea considerada abuso. Pero a partir de lo que vayamos aprendiendo hoy, pues es muy posible que usted se identifique con alguna o que simplemente identifique algún caso cercano que usted haya tenido que tenga que ver con el abuso sexual infantil. ¿Ok? Entonces, algunos mitos que se manejan alrededor de lo que es la educación sexual es que tenemos que empezar nosotros como adultos la conversación. O sea, tengo que generar un momento, llevar al niño o al adolescente a ese instante y preparar ese momento para yo hablar de educación sexual, cuando realmente no necesariamente es así. A los niños no se les habla de eso. Ese es un mito que existe también en nuestro país. Si le hablo de anticonceptivos o de relaciones sexuales, significa que apruebo que tenga relaciones sexuales. En la adolescencia es que hay que preocuparse y ocuparse de hablarles de ese tema. Esos son algunos de los mitos. Hay muchísimos otros, pero, ¿verdad? Vamos a abarcar de a poquito por el tiempo. Pero es muy importante a la hora de saber lo que es la educación sexual y para lo que venimos, que es para lo de la prevención del abuso sexual infantil, saber la diferencia entre lo que es sexualidad, lo que es sexo, lo que es relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque todos ellos están en el mismo paquete, en la educación sexual humana. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la sexualidad es todo un conjunto de características, tanto físicas como psicológicas, propias de cada sexo, o sea, propia de cada ser humano, que también dentro de la educación sexual o de la sexualidad humana están las actividades, los comportamientos relacionales, el placer sexual, obviamente, también es parte de ello. Y por otro lado, tenemos em, el comportamiento humano también, que es vital y es inseparable de la personalidad. O sea, uno nace niño, nace niña, nace con una personalidad, nace con un cuerpo y eso obviamente no se puede separar de la persona, jamás. Entonces, ¿qué es el sexo? Y aquí vamos con algo también muy importante, que son palabras claves. El sexo es la condición orgánica que distingue a los machos de las hembras, a los varones de las hembras. Es un conjunto donde los individuos comparten esta misma condición orgánica, o sea, sexo es o eres niña o eres niño. Y ya, eso es cuánto en esta parte. Entonces, tenemos una parte también importante para lo que es la sexualidad humana, que es el acto sexual o la genitalidad, que es esa última parte de la que ninguno de ustedes normalmente quiere hablar, que es el acto en el que dos personas mantienen relaciones sexuales. Ya ese es como el final de todo. Es importante hacer lo de las diferencias para que ustedes puedan entender, porque mucha gente cuando se les dice vamos a hablar de educación sexual, piensan que se va a hablar solo de relaciones sexuales, de anticonceptivos y de ese tipo de temas que vienen ya a ser temas para la adolescencia y no para la primera infancia. Entonces, por ejemplo, una de las primeras interrogantes que tienen normalmente los papás y que les preocupa muchísimo es la primera pregunta que suelen hacer los chiquitos de 4 años, 4 años y medio, y es cómo llegan los bebés al mundo. Y siempre me gusta mencionarla porque es una de las preguntas más comunes, tanto que los papás les preocupa como que son buscadas en Google normalmente. Cómo decirle al niño cómo llegan los bebés. Y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Por lo que vamos a hacer,
a hablar a continuación. Siempre es importante que sepamos que cuando el niño pregunta, nosotros tenemos que estar siempre atentos y escuchando, escucha activa, para saber qué realmente está preguntando el niño. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando el niño dice cómo llegan los bebés al mundo, normalmente los papás lo que piensan es cómo llegó el bebé a la panza, cómo se hizo ese bebé para que llegara a la panza, cuando realmente no está hablando de eso, el niño está preguntando cómo llega el bebé al mundo. Y eso normalmente pasa de dos formas, o es por parto vaginal o es por cesárea. Y eso no tiene nada de malo que un niño lo sepa, pero obviamente eso hay que irlo aprendiendo en el camino porque a muchos papás sí les da vergüenza hablar de ese tema. Entonces, otras de las interrogantes que van a ir surgiendo en la primera infancia es, por ejemplo, que muchas mamás y muchos papás dicen que encontraron a su niño tocándose, que se ha tocado sus partes privadas, que no saben cómo manejarlo, que no saben qué hacer, le pegan, le dan pau pau, le ponen ropa interior más fuerte para que el niño no se la quite y no se toque, cuando realmente estamos viendo un comportamiento que es totalmente normal y esperado para la primera infancia. Los 2 años, los 3 años, los niños y las niñas se tocan. Pero es muy importante que ustedes sepan que es más común que sean las niñas las que se toquen sus partes privadas, porque siempre yo les muestro esto. Por ejemplo, aquí tengo un niño y una niña, ¿verdad? Si tenemos este niño, por ejemplo, aquí me gusta explicar siendo muy gráfica y poniendo ejemplos. Si tenemos este niño y este niño se está viendo al espejo, está viendo todo su cuerpo, ¿verdad que sí? Está viendo incluso sus partes privadas, su pene lo está viendo, ¿verdad? Si se ve por detrás, si vuelta su carita o se ve en un espejo, se puede ver por detrás todas sus partes. Pero ¿qué sucede con las niñas? Que incluso viéndose al espejo, ¿verdad? Se pueden ver sus partes que están superficiales, sus partes que no pueden verse a simple vista. Entonces, las niñas principalmente necesitan tocarse para conocer esa parte que no están viendo. ¿Por qué? Porque les genera curiosidad y la curiosidad es algo totalmente normal en el ser humano. Entonces, ¿qué hacen las niñas? Se tocan a ver qué tienen allí abajo, se ven en el espejo, se sientan frente al espejo para saber qué es lo que tienen ahí. Y eso no está mal, eso también es esperado para la edad de 2 años, 3 años, 4 años, que tengan ese tipo de curiosidades y que obviamente pues busquen información en su mismo cuerpo. Entonces, muy importante, todo esto es hablando de prevención de abuso, porque por aquí empezamos. ¿A qué edad se puede empezar a hablar de sexualidad o a educar en sexualidad a un niño? Realmente se empieza desde el día 1 que el niño nace. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a decirle a bañar al bebé y cuando te estoy cambiando y te digo, esta pancita es tuya, esta es tu manita, este es tu piecito, esta es tu piernita, este es tu pene, también se le puede decir. Vamos hablando de las partes del cuerpo y sin darnos cuenta estamos educando. Puede que a veces no lo hagamos de la forma correcta porque no sabemos cómo hacerlo y no tenemos tanta información como para poder decirle los nombres correctos, pero lo estamos haciendo. Sea bien o sea mal, siempre estamos educando porque los niños siempre, siempre están aprendiendo. Entonces, ¿cómo empiezo? Así simplemente empezando botando todos esos mitos y todos esos tabúes y comenzando a hablar desde el aprendizaje, desde esto que nosotros estamos haciendo hoy, que es aprendiendo para tener conocimiento, pero también para saber qué hacer si necesitamos utilizar esta información. Y casi siempre la vamos a necesitar. Entonces, ¿qué hago si no sé qué decirle a un niño cuando me está preguntando algo? A veces no sabemos la información de lo que el niño nos está preguntando y a veces simplemente la sabemos, pero no sabemos cómo transmitirlas a ese niño. Entonces, si no sé cómo hacerlo o no sé qué decir, yo puedo decirle a ese niño, dame chance, dame una pausa, déjame investigar o lo tengo, pero no sé cómo decírtelo de la mejor forma y y es válido y no sabérselo todo también es válido. Decir en este momento no sé, pero más tarde te puedo decir es válido. Lo que no es válido es decirle que más tarde se lo dices y nunca decirle nada. Me gustaría que vayan anotando si tienen alguna pregunta acerca de esta intervención para que al final la podamos hacer de la mejor manera, sin que se les olvide. Entonces, es importante también que nosotros
como adultos, como pareja, como padres, sepamos cuáles son esas reacciones que nosotros tenemos ante nuestros hijos cuando ellos hacen preguntas incómodas. Que un niño hace una pregunta incómoda y el niño lo hace de la forma más inocente posible, con su duda, y nosotros ponemos una cara, una reacción tan impactante para el niño que al final le podemos desarrollar miedos que a la larga pues le van a traer desconfianza, no va a querer hablar con papá y mamá porque papá y mamá se escandalizan por todo, o cuando el niño viene y te pregunta que de dónde vienen los niños, o que cómo yo llegué al mundo, dice, vete para allá muchacho, yo no quiero hablarte de eso, tú estás muy chiquito, tú no tienes que saber eso todavía. Entonces es importante, vamos a decir que medir las acciones o las reacciones que nosotros tenemos con nuestros hijos cuando ellos vienen a nosotros, porque cuando vienen a nosotros es porque nos tienen confianza, porque nosotros le generamos eso a nuestros hijos, confianza ante todo. Entonces, esto no hay que negar que lo que más deseamos de venir a estos talleres, ¿verdad? Obviamente es el cómo prevenir el abuso sexual infantil, porque lo que queremos es evitar que alguien dañe a nuestros hijos. Entonces, a esto vamos. Por ejemplo, es muy importante que ustedes sepan cuáles son esas conductas normales y no normales que pueden tener nuestros hijos para que ustedes vayan teniendo idea de cuáles son esas conductas de cuidado que nos levantan a nosotras banderitas, banderitas rojas. Por ejemplo, conductas normales en los niños pequeños, autoestimularse, o sea, lo que yo dije ahorita, tocarse sus partes privadas. Querer ver las partes privadas de otras personas es totalmente normal. ¿Por qué? Porque el niño tiene curiosidad de saber qué tiene la otra persona también. Donde tengo yo en mi vulva, yo quiero ver qué tiene la otra persona del sexo opuesto y eso es algo normal, la curiosidad. Jugar a papá y a mamá es normal. Tener erecciones para los niños, normal. Las curiosidades de todo tipo, preguntas, querer ver, querer tocar, normal. Hacer preguntas incómodas, muy normal también. Esas son las preguntas incómodas para los adultos, pero para ellos son sumamente cómodas. Tocarse, querer ver lo que no se ve a simple vista, que fue lo que les expliqué con los muñecos ahorita. Entonces, ¿cuáles son esas conductas de cuidado que debemos observar si la vemos en uno de nuestros niños o nuestros alumnos? Decir que alguien tocó sus partes íntimas o le invitó a tocar las suyas. Eso es una conducta que debemos tomarla bien, bien en serio. Em, por ejemplo, esta también que invite a otro niño o adulto al acto sexual o que diga cualquier cosa que tenga que ver con ello. Que jugando a papá y a mamá hagan movimientos sexualizados o movimientos sexuales. Besos apasionados con lengua, que los den o que los quieran dar, que hagan como dicen en República Dominicana, que hagan el amague de que quieren darlo. Muy impropio pedir a otro niño que le haga sexo oral, obviamente, pero pasa y por eso es importante tenerlo bien en cuenta. Aumento exagerado de las conductas esperadas que y no paran, o sea, si una conducta inesperada o anormal en la edad que se encuentra el niño, en la etapa que está, y no para esa conducta. No, no fue que sucedió solo una vez, sino que sigue y sigue sucediendo. Por ejemplo, em, hace un tiempo conocí a un niño que tenía unos 3 años quizás en ese momento y el niño decía una mala palabra y esa mala palabra tenía que ver con las partes privadas. Me imagino que ya ustedes saben de cuál hablo, no me gusta decirlo. Y cuando yo lo escuché al niño diciendo esas malas palabras varias veces, en muchos momentos, yo se lo dije a su mami, yo le dije, mira, tu niño está diciendo una palabra que yo entiendo como que no es propia para su edad y no entiendo el por qué le está diciendo si no la aprendió en la casa, o sea, ¿qué puede estar pasando? Entonces ella me contó que el niño había escuchado la palabra, la mala palabra, ¿verdad? En el patio de otros niños, entonces la estaba repitiendo, pero que el niño no tenía idea de lo que estaba diciendo. No le estaba diciendo como un insulto, sino como algo que le pareció jocoso. Entonces es importante revisar por qué el niño puede estar teniendo un tipo de comportamiento que tenga que ver con esto y poder eliminar ese comportamiento, minimizar ese comportamiento o trabajar simplemente esa conducta. El afecto entre papá y mamá es muy importante y es importante
querer y tener afecto delante de los niños. Lo único que obviamente tiene que ser un afecto saludable para el niño. Por ejemplo, hay papás que dicen, no, porque mi pareja y yo no nos besamos delante de los niños, no nos tocamos delante de los niños. Y obviamente hay toques sanos y toques no sanos. Y eso también se lo enseñamos a nuestros niños. Un besito, un piquito no tiene nada de malo, porque también ellos necesitan ver que papá y mamá se tienen afecto, se quieren, se dan cariño. Y, por ejemplo, tocarse el pelo, agarrarse de las manos, son comportamientos que suceden entre papá y mamá y que no hay razón para que se lo ocultemos a nuestros hijos, que es importante que ellos lo vean y que evitar que ellos lo vean no va a evitar que ellos tengan otro tipo de comportamientos o que no los tengan nunca. Es muy importante también saber, antes de la parte de la prevención del abuso, que mientras más claro decimos las cosas, es mucho mejor para ellos. A veces tratamos de, vamos a decir, de ocultar información, de omitir información por vergüenza, por miedo a lo que puedan pensar los niños o a la reacción que puedan tener, incluso a comportamientos futuros, cuando realmente tenemos que tratar de ser lo más claro posible por el bienestar futuro de ellos. Porque si no somos claros nosotros y ellos se quedan con dudas, entonces ellos van a buscar en un tercero esa aprobación, esa información y probablemente la van a encontrar y no de la forma en que realmente sea lo adecuado. Entonces, como prevención del abuso sexual infantil, ¿qué podemos comenzar a hacer? Enseñar con el ejemplo, nosotros explicando lo que son los límites corporales, este toque no me agrada, este toque no me gusta, esto no es adecuado, para que el niño también lo aprenda. Una de las cosas que también pueden trabajar con el ejemplo, la parte de los límites para evitar el abuso, es las cosquillas. A mí me gusta siempre poner este ejemplo porque cuando a los niños le están haciendo cosquillas, ellos lo disfrutan muchísimo porque es un juego muy bonito entre papá, mamá, los hermanos. Pero ¿qué sucede? Que hay un momento en el que el niño realmente desea que paren porque está cansado de reírse y eso agota o porque le duele la barriguita de reírse, las costillitas, y el niño pide para a papá o a mamá, ¿verdad? Entonces, cuando el niño dice para, normalmente los papás dicen, no, hay que seguir como, como si eso fuera muy bonito, seguir las cosquillas, aunque el niño está pidiendo que paremos. Pero realmente con esta acción le estamos enseñando a nuestros hijos que cuando ellos dicen para y cuando ellos dicen no más, el adulto continúa. Entonces, no estamos enseñando a nuestros hijos a poner límites. Y eso es lo que ellos hacen cuando dicen no, para. Enseñando las partes del cuerpo por su nombre correcto, como les dije ahorita, y también con sus juguetes. Es una forma muy bonita de enseñar prevención de abuso. Y también de darnos cuenta si el niño está siendo abusado. Entonces, ¿cuáles son, ya para irnos a la parte que es crucial en este taller, cuáles son las conductas o las acciones que se consideran abuso, que son consideradas abusos? Para que ustedes vean y tengan una noción de que no solo la penetración es abuso sexual. Ok, primero, los comentarios sexualizados, comentarios de cualquier tipo, sean propuestas o comentarios. Voyeurismo, que es espiar la intimidad de un niño, de una niña o de un adolescente. Exhibición de material pornográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en mi televisión ponga un material pornográfico y obligue o force o motive a ese niño para que lo vea, o a ese adolescente. Inducción para que el niño o adolescente se masturbe, se desnude delante de un agresor. Penetración, sea eh, con algún objeto o que el niño sea inducido por un agresor a que se introduzca objetos por su vagina o por su ano. Tocamientos en las partes íntimas, inducción al niño o al adolescente que toque a otra persona. Y así, señores, miren, hay muchísimas otras conductas que nosotros podemos catalogar como abuso. Miren, por ejemplo, mantener relaciones sexuales delante de los niños o en presencia de los niños, incluso cuando el niño está dormido. Besos con lengua, succionar, besar, lamer, morder. ¿Qué quiere decir esto? Lamer, besar, morder, porque a veces los niños piensan, cuando se les habla de la prevención del abuso, que es solo X conducta. Entonces es muy importante que le expliquemos
que hay conductas que nos hacen sentir incómodos que también tienen que ver con, vamos a decir, al niño no le dices que significa abuso, pero sí le dices que es una conducta que le va a hacer sentir muy incómodo, que le va a generar pesadillas, que le va a generar dolor de panza, que le va a dar deseos de llorar, que le va a hacer sentir enojado. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepan que cosas mínimas que tengan que ver con satisfacer a otra persona en la parte sexual es abuso. Penetración, ya eso lo dijimos antes, explotación sexual, cuando los niños son utilizados o los adolescentes para crear pornografía, para la prostitución, para venta y para todo. La pornografía infantil, que puede ser producida incluso por los mismos familiares, por personas conocidas, por profesionales, por personas que tienen contacto con los niños, como entrenadores, maestros, pastores, sacerdotes y de todo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que hay todo tipo de personas en el mundo con diferentes, vamos a decir, intenciones y que por esa razón nosotros siempre tenemos que ir en pro del niño, protegiendo al niño e indicándole cuáles son esas cosas que le pueden poner en riesgo. Entonces, ¿cuáles son las etapas del abuso? Esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre le digo a ustedes, a los padres, ¿verdad? El abuso siempre empieza antes de empezar. Así es. El abuso empieza antes de empezar. Primero, ¿cómo empieza? Con la captación. ¿Y qué es la captación? La captación es el momento en que la persona que quiere abusar observa a esa víctima. Entonces comienza a idear estrategias para comprobar si ese niño, ese adolescente es capaz de mantener un secreto. Empieza a buscar formas, porque recuerden que la mayoría de los abusos sexuales infantiles son premeditados, son planeados. La interacción sexual, que es cuando ya esa persona empieza propiamente a, a hacer caricias, a manosear, hasta llegar al abuso. Lo que es el secreto, que es la columna vertebral del abuso. ¿Por qué? Porque sin el secreto el abuso no prosigue. Se da una vez y no sigue porque el secreto es lo que hace que se repita y se repita. ¿Y cómo un agresor logra que un niño, un adolescente guarde el secreto? Pues tiene un millón de formas y una de ellas pudiera ser eh, la amenaza, el regalo, la coerción, la fuerza, o sea, hay muchas formas. ¿Qué sucede después de estas tres primeras? El develamiento. ¿Y qué es el develamiento? Es el momento en que se rompe el secreto, se rompe esa columna vertebral. El niño cuenta lo que le está sucediendo o alguien se da cuenta de que le está sucediendo al niño y normalmente o comúnmente el abuso se detiene. No siempre se detiene porque si no le creen al niño que está diciendo que está siendo abusado, entonces obviamente el abuso va a continuar. Por eso es muy importante creerle al niño cuando habla de este tema. Y por último viene lo que es la retractación, que viene como consecuencia de que el niño devele el abuso, diga que está siendo abusado y los adultos a su alrededor no le crean, lo hagan caso omiso, lo ignoren. Entonces ahí continúa el abuso. O de lo contrario, el niño dice que no, que era mentira, que no le estaba pasando, que lo soñó, que lo pensó, que se lo imaginó. Esa es la retractación. Entonces, venimos como a la parte que ustedes dicen, ajá, pero ya después que yo sé que el niño ha sido abusado, ya después que yo sospecho que el niño ha sido abusado, ya yo sé lo que es abuso, ya yo entiendo que esta conducta también es propia del abuso. ¿Qué hago yo o qué no hago si sé que un niño o un adolescente a mi alrededor está siendo abusado o fue abusado? Primero, lo que no debemos hacer. Aquí tengo primero los no y después los sí. Lo que no debemos hacer primero es criticar, amenazar, decirle al niño o al adolescente, mira, si tú sigues hablando de eso, te voy a llevar para donde tu abuelo. O si tú sigues hablando de eso, vamos a hablar con tu agresor. Culpar, esa es una de las peores cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque decirle tú fuiste el culpable, tú provocaste, tú te pusiste una ropa sensual o lo que sea, estamos haciendo que ese niño se retracte enfrentar a la víctima y al abusador.
sea, coger a ese niño del bracito y llevárselo de que ven para que tú me digas delante de fulano qué fue lo que fulano te hizo. Eso es terrible. Es totalmente perjudicial para un proceso que tiene que ver con abuso. Interrumpir. Si la víctima quiere hablar y te está contando, entonces permite que te cuente todo hasta que desee hablar. Negar, decir que esa persona no es capaz de hacer eso y que no, que ese niño no está diciendo la verdad. Minimizar. Minimizar, ese es el que más se hace, señora, aunque ustedes no lo crean. Minimizar es cuando el niño viene y dice, fulano me tocó y eso me dolió, eso no me gustó, cualquier cosa. Ah, pero no, pero quizás no fue tan grave, o quizás fue que tú pensaste que fue peor. O, por ejemplo, cuando una persona, incluso adulta, dice que fue abusado y le preguntan si fue penetrado y dice que no, entonces, bueno, por lo menos eso no pasó. Eso es minimizar. Ignorar, obviamente, es no prestar atención o no hacer caso. Si sospechas o te enteras que esa persona está siendo abusado, lo que sí puedes hacer, que se tiene el dedito para arriba, es creer, escuchar, observar, hacer preguntas sin poner palabras en la boca del niño. O sea, tú puedes hacer preguntas, pero sin decirle al niño lo que tú quieres que el niño diga. Por ejemplo, si el niño viene y te cuenta que una persona le tocó en un lugar y que no le gustó, que se sintió incómodo, ¿por qué te sentiste incómodo? ¿Qué te, qué te, qué te genera esa incomodidad? O, por ejemplo, ¿dónde sentiste esa incomodidad? Y ese tipo de preguntas son adecuadas, pero no decirle a un niño, ¿te puso la boca en el tal sitio? ¿Te puso la boca en la pancita? ¿Te puso la boca en su boca? ¿Por qué? Porque haces que el niño pueda simplemente decir, sí, eso. Y estás poniendo palabras que probablemente el niño no conoce y puede que te diga que sí sin ser así. Observar sus dibujos y sus juegos es muy importante porque por medio de los dibujos y de los juegos nos podemos dar cuenta también que algo anda mal. Y obviamente, y la más importante es, o una de las más importantes, es denunciar. Casi todos los adultos tenemos derecho o vamos a decir, tenemos el deber de denunciar a un niño y podemos hacerlo si queremos. Un tío, un abuelo, un profesor, alguien que cuide a ese niño, que tenga contacto con ese niño, puede denunciar un abuso sexual. Em, por ejemplo, yo creo que voy como muy rápido, pero quiero como dar espacio para la parte de las preguntas, porque creo que es importante. Este no se ve muy bien, no sé por qué, porque creo que la imagen se veía perfecta. Estos son como libros y guías que pueden ayudarles a ustedes a investigar más acerca del tema, del trauma, del abuso, para enseñar incluso a los niños, para conocer ustedes más, si son maestros, si trabajan con niños, si son psicólogos que trabajan con niños. Por ejemplo, estos dos son manuales, ambos. Uno es una guía específica para docentes y el otro para padres y docentes. Es el trauma visto por los niños, o sea, cómo ven los niños el trauma del abuso, de qué forma lo proyectan. Es muy bueno porque tiene muchos casos clínicos. Y este de María Cecilia López y María Beatriz, que es de prevención del abuso sexual en la infancia, es una guía para los docentes, para conocer detalles, para ver, por ejemplo, el dibujo, qué ver en el dibujo, para que le haga pensar que puede estar el niño sufriendo algún tipo de abuso. Entonces, es importante que sepan que si ustedes sospechan de que hay algún abuso, ya ustedes siguieron los pasos de los que ya he hablado antes, sepan que ustedes no pueden ni decirle al niño lo que le está pasando de entrada, porque ustedes no son sus padres o no son sus personas directas, sus tutores directos, sino que tienen que hablar. Eso hay que escalarlo al director, a la directora del colegio, a los padres, etcétera. Obviamente esto se escala dependiendo de quién sea el que esté abusando del niño, si el niño lo ha dicho. ¿Por qué? Porque si el niño dice, papá, mamá me hace, o si vive con los abuelos y dice, abuelo, abuela me hace, usted no puede escalar eso a donde las personas que están dañando al niño o que presuntamente están dañando al niño. Tiene que escalarlo a donde las autoridades que le puedan ayudar realmente en el caso y que no vayan a ocultar lo que está sucediendo o a minimizar lo que está sucediendo. Eso es muy importante. Tenemos, por ejemplo, estos
libros que son herramientas que se utilizan tanto para la prevención como para la detección del abuso. Por ejemplo, este primero que se llama, que está aquí arriba, que se llama La mano de Kiko, es un libro de cuentos para la prevención del abuso, que le indica a los niños cuáles son esos toques que son inadecuados y que no deben aceptar. Está también Ojos Verdes, que es este de aquí abajo, que tiene un gatito y un niño. Ojos Verdes es un cuento que también trabaja la prevención, pero trabaja la detección y trabaja el tratamiento del abuso sexual. ¿Por qué razón? Porque este cuento empieza con el caso, luego viene en el mismo cuento con los síntomas. Viene primero el caso de abuso, ¿verdad? La prevención, que la mamá le dice al niño que no cruce la cerca porque hay personas desconocidas que le pueden hacer daño. Luego viene la parte del abuso. Después, en el mismo cuento, viene la parte de los síntomas del abuso. Viene el develamiento y luego al final el tratamiento. O sea, es un libro bastante completo que me gusta mucho para trabajar el abuso y para la prevención también. Está también María Grita Fuerte, que es el de abajo, no sé por qué no tiene el nombre. Y está también El día que aprendí a decir que no. Estos son cuentos que se pueden encontrar de manera gratuita, que si ustedes los buscan, aparecen en PDF, incluso algunos en video. ¿Por qué? Porque son cuentos que han hecho algunas fundaciones, organizaciones que trabajan la prevención de abuso. Entonces están puestos ahí en Internet a la disposición de los maestros, de las personas que trabajamos prevención de abuso. Y eso simplemente para que su búsqueda sea lo más fácil posible para que ustedes la puedan utilizar, tanto los padres como los maestros. Entonces, ¿qué pasa con el juego? Que fue la parte que les dije, que por medio del juego los niños recrean los sucesos traumáticos que le han pasado en la vida o que le están pasando a través del juego, aunque uno no lo piense o no lo haga conscientemente. Hay mucho significado a través de los comportamientos del juego que están impulsados, casi todos los comportamientos del juego están impulsados por sentimientos asociados al trauma original o a las vivencias que está teniendo el niño. Aun si no quieren hablar sobre el trauma, ¿qué hacemos nosotros? Usamos el juego para que el niño nos transmita lo que está viviendo o lo que ha vivido. Y de esa manera también se puede dar tratamiento por medio del mismo juego, enseñándole al niño a procesar esas, esas cosas negativas que puede estar viviendo. Se le enseñan también a procesar por medio del juego. Para eso, obviamente, hay muchísimos tipos de juego que, por ejemplo, uno de ellos pudiera ser es el juego del y sí. Este juego del y sí son básicamente casos hipotéticos que nosotros trabajamos con los niños, donde le hacemos preguntas, por ejemplo, yo tengo tarjetas con las que yo tengo unos cuantos, bueno, no las tengo aquí, ahora no las veo, sí, aquí están, perdón. Estas tarjetas que, por ejemplo, una de ellas, cualquiera, estos casos hipotéticos se pueden utilizar tanto con pacientes o con niños que no hayan sufrido ningún tipo de abuso, solo para la prevención. ¿Qué hacemos con estas tarjetas? Por ejemplo, yo saco una tarjetita, no sé si la pueden ver, ¿verdad? Y esta tarjeta, este tarjetero se llama Preguntas Curiosas para Niños Curiosos. Son elaboradas por mí misma. Eh, por ejemplo, esta que sale dice, ¿alguien te ha tocado de forma que no te agrade? Entonces, depende de lo que el niño conteste, pues es un tema que se pudiera desarrollar en ese momento. Em, por ejemplo, esta me gusta mucho. Cuando vas al médico, ¿puede el médico verte sin ropa y tocar tu cuerpo? Entonces, ahí tiene una imagen incluso de cuando el niño va al médico. Chocar los cinco, cuando abue te lleva de la mano, cuando tía te da un abrazo para saludarte. ¿Qué sientes en tu pancita cuando te saludan así? Entonces, la idea es que estas preguntas hipotéticas te digan, ¿y si alguien llega a tu casa y tu papá y tu mamá no están, abrirías la puerta? Entonces el niño pudiera contestar sí, no, o puede ser, si es fulano, no voy a abrir. ¿Por qué? Porque si es tu tío fulano, no vas a abrir. No, porque tío fulano, cada vez que mis papás no están, él viene y hace cosas que no me agradan. Entonces, la idea del juego es esa,
que el niño pueda ir conversando acerca de las preguntas que se le van haciendo, no solo contestar con un sí y un no. Esos son juegos. Si usted, a pesar de que no es psicólogo, no es terapeuta, no trabaja esta área, quiere formarse de todas formas en algo un poco más profundo que tenga que ver con educación sexual, aunque sea para aprender más o sea para también formación, puede buscar cursos gratuitos que existen también. Por ejemplo, en Coursera, que es esta página que les estoy mostrando, ustedes pueden encontrar un curso que se llama Sexualidad mucho más que sexo. Es un curso de varias horas que se amplía bastante, que usted lo puede ver en su casa. Es un curso gratuito, pero tiene la posibilidad de que si usted después que termine el curso quiere tener un diploma, un certificado de ese curso, usted puede solicitarlo pagando X cantidad de euros, porque es español. O sea, usted paga, me parece, 49 euros y usted tiene su diploma, su certificado de que usted hizo ese curso y es un curso formativo. ¿Qué quiere decir formativo? Que no es solo para que usted reciba información, sino que es un curso que le va a enseñar a usted para que usted pueda enseñar. Aunque no es tan completo, pero es muy bueno. Educar en sexualidad a los hijos no significa hablar de temas de los que ellos no puedan escuchar. Y ya con todo lo que yo les he contado desde el inicio, con todo lo que he tratado de transmitirles acerca de lo que es en sí la educación sexual y de todo lo que abarca, pues esta parte es muy adecuada para esta parte final porque a veces pensar que lo que vamos a hablar puede perjudicar al niño nos hace frenar y esos son los miedos negativos. Un miedo que me paraliza, que no me permite hablar, que lo que hace es que omita información, es un miedo peligroso. Sin embargo, a pesar de tener miedo, nosotros podemos tomar la iniciativa con todo el miedo, seguir adelante, aprender y poder transmitir la información de la mejor forma posible a nuestros hijos. Les quiero poner este video. Creo que para poderlo poner tengo que quitar el compartir pantalla para volverlo a hacer. Déjame ver. La formación sexual de tus hijos depende de ti. Es muy importante educarlos en la responsabilidad del autocuidado y del cuidado de las demás personas y evitar hacer cosas que los puedan llegar a dañar. Es muy lógica la curiosidad, no pienses que es precoz o que hay algo malo en ella. En realidad es importante estar al tanto, pensar que es parte de un desarrollo sano y poderle ofrecer las respuestas adecuadas, porque así vas a poder transmitir tus actitudes y tus valores. La sexualidad humana tiene 4 grandes áreas. Dar vida gracias a los aparatos reproductivos. Enseñarle su función, desarrollo y cuidados le protegerá. Dar y recibir afecto, conectarse con los demás. Modelar, aceptar, nombrar y expresar los sentimientos desarrolla su capacidad afectiva. Dar identidad. Conocer la red de creencias de la sociedad en cuanto al rol que desempeña cada sexo. Transmitirle que los hombres y las mujeres son igualmente valiosos y tienen los mismos derechos y obligaciones, le hará aceptar y valorar las diferencias. Dar placer sexual. En la niñez, la capacidad de disfrutar está concentrada en todo el cuerpo y con todos los sentidos. Poco a poco en la vida adulta se va concentrando en los genitales. Establecer una conversación abierta abrirá un canal de comunicación, de respeto, de amor y confianza. Para tener una conversación amorosa con respuestas claras y honestas, sigue los siguientes pasos. Busca el lugar y el momento adecuado para platicar. Utiliza el vocabulario adecuado, llamando a las partes por su nombre. Habla de manera clara, natural y honesta. Nunca des respuestas falsas. Se vale no saber. Enmarca la conversación en los valores que para ti sean importantes. Pregunta antes de responder. Aumenta la información poco a poco. Observa lo que te pide. Un punto central en la educación sexual
debe ser la prevención del abuso. Desde lo más básico como cuidador, pide permiso al tocar su cuerpo durante el aseo y permítele que decida si siente a gusto o no, abrazando, saludando de beso a los demás. El mensaje que das es que el niño o la niña son dueños de su cuerpo y pueden decidir. Explica qué es el abuso y qué puede hacer al respecto de acuerdo a su edad. Da información para prevenirlo y enseñarle a actuar en caso de que sufriera acoso. Quizá te resulte muy difícil hablar de sexualidad con tus hijos. Si es el caso, prepárate. Es muy importante que seas tú quien hable de esto y que no vayan a buscar fuera respuestas que seguramente no van a ser las más apropiadas y quizá hasta peligrosas. Hablar de sexualidad no es sinónimo de darles permiso. Los estudios demuestran que los niños que reciben información apropiada inician más tarde y se cuidan más. Otro tema que causa mucha ansiedad a los papás es cómo explicar la homosexualidad. Simplemente explica el hecho de que las mujeres homosexuales se ven atraídas por las mujeres y los hombres por los hombres, pero son seres humanos con los mismos derechos y obligaciones y merecen respeto. Esta es la información básica. Visita la página para acceder a la revista de crianza de este tema y encontrar ideas y herramientas. Muchas gracias. Listo. He dejado de compartir la pantalla porque la parte de información, ¿verdad? De parte de mí, el monólogo, como yo lo llamo, ha finalizado, pero me gustaría que ahora ustedes, por favor, hagan todas las preguntas o las preguntas que sean permitidas por el organizador del taller a partir de la información que ya hemos escuchado. Muchas gracias, Riada. Y ahora en adelante, bueno, vamos a pasar el turno a todas aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta con la acción de levantar la mano. Bien, tenemos una pregunta en el chat, licenciada, y dice así. Un segundito que me está cargando a mí. Dice, ¿a qué edad se debe comenzar a hablar de sexo con los adolescentes? Al igual que la parte que dije al principio, es que dependiendo de la edad o de la etapa que esté viviendo el chico, se van a hablar los temas. Obviamente, en la adolescencia hay que hablar de sexo, ¿verdad? Hay que hablar de relaciones sexuales y hay que hablar de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay adolescentes que se les va a dar muy fácil la conversación, que van a venir y van a preguntar simplemente, mami, ¿qué significa? Papi, ¿qué significa? Esta u otra cosa. Sin embargo, hay niños adolescentes que se les va a hacer mucho más difícil. Entonces, cuando nosotros entendemos que la edad que está viviendo el chico es ya la edad necesaria o el tema es necesario en esa edad, tenemos que buscar las formas adecuadas de hacerlo. Ustedes vieron en la parte final del video que dice que un lugar tranquilo, que sea un momento de calidad que tú le vas a brindar a tu hijo, que no sea un momento rápido, como que, ay, te voy a decir esto, pero me tengo que ir, sino que se ha dedicado ampliamente para esto. No significa con ello que usted le va a decir a su hijo, ven, vamos a ir a comernos un helado y como preparar ese escenario tan preparado, que se vea tan premeditado, que el chico se dé cuenta y no quiera, no le guste. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Y que me ha sido muy efectivo a mí personalmente también, es
Aprovechar cualquier momento en el que entendamos que podemos introducir los temas. Por ejemplo, si usted quiere hablar de relaciones sexuales, usted introduce el tema por algún comentario que esté haciendo su hijo, por algo que vean en el momento. Entonces usted toma la iniciativa y dice, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Te gustaría que te explique lo que pasa aquí para que su hijo muestre si tiene o no apertura en cuanto a ese tema? O qué tanta apertura tiene. Hay muchachitos que usted le dice cualquier cosa y le da pie y empiezan ellos solitos a desarrollar el tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros no le hemos enseñado, pero ellos están aprendiendo por otra parte. Entonces, por eso es importante buscar el momento adecuado y manejar el lenguaje, pero explicar las cosas de la forma más clara posible. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta en el chat que dice, ¿qué pasa cuando un niño dice que no quiere tener pene? ¿Que no quiere tener qué cosa? Pene. Cuando un niño dice que no quiere tener pene, es importante saber cuál es la edad de ese niño para tener idea, porque mira, esas son como las preguntas que me llegan por DM. Esa pregunta fácilmente me pudiera llegar por DM, yo no poder preguntarle a Yolanda que me está haciendo esa pregunta, ¿qué edad tiene el niño? ¿Por qué? Porque depende de la edad, el niño puede decir que no quiere el pene o simplemente tener la curiosidad de que, por ejemplo, las niñas tienen una curiosidad cuando son pequeñas y es que ellas creen que, mucho más si tienen hermanos niños, ellas creen que en algún momento les va a crecer el pene o que por ejemplo, la vulva es temporal y que después va a crecer y va a ser un pene. Entonces es muy importante saber la edad en la que se encuentra el niño para tener una idea de por qué puede estar em, teniendo ese tipo de pensamientos o de conversaciones. Dice que tiene 4 años, licenciado. Tiene 4 años, entonces es muy, no voy a decir que común que no quiera tener pene, pero la idea de esto es poder trabajar con el niño desde la parte de la prevención y de la educación sexual, hablándole del pene, de por qué los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, porque, o sea, hay como básicamente la utilidad del pene, por qué, qué hacemos con el pene, qué, por ejemplo, por qué papá tiene pene, por qué ha separado pipí, porque, o sea, ese tipo de informaciones que se la podemos dar a un niño de cualquier edad son informaciones importantes. Todos los varones tienen pene, papá tiene un pene. ¿Qué pasa? También una cosa importante es que los niños a veces se les prohíbe ver a los adultos de la casa, ¿verdad? Papá y a mamá o a los hermanitos desnudos y a veces es útil la información. ¿Por qué? Porque cuando el niño, por ejemplo, se baña con papá o tiene ese contacto con papá que está desnudo, yo puedo entrar a la habitación y no pasa nada, el niño también aprende, papá también tiene un pene, papá creció y tiene un pene. Pero si todo esto que te he mencionado no ha funcionado con ese niño, entonces yo sugiero, ¿verdad? Ir un poquito más profundo y verificar ya en una consulta privada, como ver todo el panorama que está viviendo el niño, porque puede ser que esté, porque quizás yo no puedo dar una respuesta de por qué está viviendo esa parte del niño, por qué está diciendo eso, pero podamos buscar la causa investigando más el alrededor, el contexto donde se desarrolla ese niño. Hay otra Dice, pregunta. Ah, tenemos otra que dice, mi hija tiene 17 y ella me dice que quiere que yo le hable porque en el colegio le dicen cosas. No sabemos qué tipo de cosas. mm. ¿Será que le hable de eso, de la educación, o sea, de la sexualidad y de lo que son las relaciones sexuales y todo eso? Hay que ver de qué quiere que le hable. La señora Ani González nos puede, por favor, aclarar un poco la pregunta. Si nunca mira, esta pregunta me gusta. Junior dice, si nunca has hablado de relación sexual con un adolescente de 17 años, ¿por dónde recomiendas iniciar? Me gusta decirlo de la forma más práctica
y llana posible. Una adolescente de 17 años es muy probable que sepa mucho acerca de relaciones sexuales, que sepa demasiado si no las ha tenido. Por lo menos si no las ha tenido, sabe. Si no es el caso de que no las haya tenido, la información que tiene probablemente vino de amigas, de internet, de un libro, de quién sabe dónde. Entonces, creo que para 17 años, una parte importante por donde se puede empezar es por la planificación. Esto se hace por medio de educación psicológica, psicoeducación. Se habla de todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, del cuidado que hay que tener, de por qué es bueno retardar las relaciones sexuales, de cómo se debe manejar si las vamos a tener, porque 17 años ya es casi mayor de edad. Es importante trabajar, vamos a decir, la parte práctica. Ya no tanto la teoría, porque probablemente la maneja, pero sí, por ejemplo, lo que podemos hacer es tener un acercamiento y preguntar: ¿qué quieres saber acerca de este tema? ¿Qué sabes? ¿Qué dudas tienes? ¿En qué puedo ayudarte? Porque realmente ya tenemos a los 17 años casi un adulto. Entonces, ¿qué puedo decir? Nunca es tarde para dar información, pero 17 años sí es tarde para nosotros pensar que un adolescente no sabe nada o porque no se lo hemos hablado nosotros, ¿ok? O sea, no te sorprendas si empiezas la conversación o preguntas y ese adolescente ya sabe más de lo que tú imaginas, porque la edad lo dice todo. De hecho, ya a los 12 años, la mayoría de los niños, adolescentes, ya tienen bastante información, porque la educación básica de cuando a los niños se les dice, se le habla de cómo los niños de cómo se crea y se desarrolla un niño. Estamos hablando de relaciones sexuales, lo que pasa es que no lo estamos haciendo en la connotación sexual como tal de la adolescencia, que empieza allí, sino que lo estamos hablando ya de una forma más informativa y formativa para el niño, pero estamos hablando de relaciones sexuales. Cuando nosotros le decimos al niño, eh, para que se pueda desarrollar o formar un bebé, se necesita el óvulo de mamá y se necesitan los espermatozoides de papá, se tienen que juntar para que se forme un bebé. Y el niño te dice, ok, cuando tiene 6 años, pero cuando tiene 8 te dice, ajá, pero ¿cómo se pueden juntar el óvulo que está en mamá y el espermatozoide en papá? ¿Cómo se juntan esos dos? Entonces ahí tú tienes que explicarle que necesariamente se tiene que juntar el pene y la vagina para que eso pueda suceder, que es un proceso, que es una conducta que solo la tienen los adultos y todo eso. Pero eso tú se lo vas a explicar a un niño de 8 años. Entonces, imagínate una de 17, o sea, es mucho más profundo. Mientras más es la edad, mientras mayor es el chico o la chica, más profundas tienen que ser las respuestas o las conversaciones que tengamos con ellos. Ana Díaz, ¿puedo leerlo? Ana Díaz. He escuchado casos de colegas en algunas escuelas que no suelen involucrarse mucho en temas de denuncia porque sienten miedo por las amenazas del agresor y la falta de apoyo y protección por parte del sistema educativo en las visitas o involucramientos a las audiencias. ¿Qué se podría hacer en estos casos? Mira, esa es una de las preguntas que más hacen. Em, es bastante complejo cuando incluso la misma familia apoya al agresor, tapa al agresor, protege al agresor en lugar de proteger al niño. Son situaciones sumamente difíciles porque tú como maestra o como psicóloga o como alguien responsable de ese niño por algún motivo, tienes todo el deber de llevar eso a juicio, o sea, de poner una denuncia, de acompañar a ese niño y todo eso, pero siempre realmente va a ser parte crucial e importante la familia del niño. Entonces la verdad que es muy complejo porque es el mismo sistema el que a veces no nos permite. De hecho, cualquier adulto puede poner una denuncia, puede testificar en contra de un agresor sexual. Por ejemplo, una persona que tiene un sobrino, una sobrina menor de edad o que fue abusado cuando era menor de edad,
si ese niño, esa niña, ese adolescente no quiere denunciar al agresor, ese adulto puede hacerlo. Puede buscar las pruebas que tenga, si las tiene y todo eso. Pero, señores, nuestro sistema es muy precario en cuanto a esto. Ahora es que estamos, vamos a decir, dando pasos adelante, donde se están haciendo, donde se está penando realmente y se está viendo más esto, quizás por el mismo ataque de las redes sociales y de la información que tenemos, pero realmente estamos básicamente en pañales, porque en muchas ocasiones usted va a poner una denuncia que fue abusada hace 15 años y lo primero que le dicen es que su abuso ya prescribió por el tiempo que tiene, porque a los 10 años el abuso aquí en este país prescribe. Si usted fue abusado o abusada a los 10 años de edad y usted tiene 20 años y usted se acordó a los 20 años, eso le llegó a la mente, usted trajo todos esos recuerdos y en este momento es que usted quiere poner su denuncia, no es válida porque prescribe a los 10 años. Entonces, hay muchos temas que nada que tenemos que seguir trabajando porque es bastante complejo, pero siempre denunciar está bien, siempre está bien. La siguiente pregunta dice, ¿es normal que una niña de 9 años toque constantemente su vulva para provocar placer? Dice que le gusta la sensación que siente al tocarse. Bueno, pero cuando dice que le gusta la sensación que siente al tocarse, es válido porque la sensación es bonita, no es desagradable normalmente. Entonces, si lo dice es porque ha conversado con alguien acerca de este tema, alguien le ha dicho algo, sea su mamá, sea esa persona que está escribiendo, no sé quién sea en la vida de esa niña, pero a los 9 años es como, por ejemplo, es menos común que una niña lo haga que lo haga un varón, pero puede empezar la masturbación y eso es algo normal para algunas edades. ¿Qué sucede? Lo más importante que hay que ver es la constancia de que esto esté sucediendo para saber si es un asunto de cuidado grave o muy grave. Primero, la constancia. ¿Qué quiere decir? Que lo haga muchas veces en el día o muchas o todos los días o que lo tenga que hacer sí o sí. Que deje de tener otras actividades, que deje de jugar, de disfrutar de la tele, de hacer la tarea para tocarse. Eso puede ser algo de cuidado que lo haga delante de otras personas o, en su defecto, que lo haya hecho desde niña y nunca haya parado de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden lo que les dije al principio. Los bebés se tocan para explorar, para conocer su cuerpecito, para ver qué sienten, todo eso, eso es normal. Pero si ese niño, ese bebé crece y crece y crece, llega a los 9 años y nunca ha dejado de tocarse allí abajo de esa forma, entonces quiere decir que probablemente sí puede estar pasando algo. No necesariamente, pero hay que ver. Entonces, si ella dice que le gusta la sensación es porque se ha conversado con ella. Me gustaría ese caso verlo un poquito más a profundidad. Esa sería prácticamente mi respuesta. Me gustaría ver un poquito más a profundidad porque creo que hay detalles ahí que son importantes para saber si es normal o no que una niña de 9 años se toque y diga que le gusta. O sea, hay que indagar un poquito más. Perfecto. Licenciada, añadiendo a la pregunta que había realizado anteriormente Annie sobre que su hija tiene 17 años y ella dice que quiere que yo le hable, porque en el colegio le están hablando, ella dice que es que ya le están hablando de sexología, pero su hija quiere que sea ella quien le hable de eso en este caso. Eso es genial. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo siempre digo que los papás tenemos que darnos la tarea de aprender nosotros esto, educación sexual, para transmitirlo a nuestros hijos, porque no hay nadie en la vida más seguro que tu mamá, que tu papá, para enseñarle a tu hijo. Nadie, o sea, nadie, no me diga que profesor, que psicólogo, que nadie, es que tú eres la persona más segura si tú quieres cuidar a tu hijo. Entonces, mamita, si ella te está diciendo que quiere que tú le enseñes, aprende y enséñala. Dile, dime qué quieres saber. Y si algo no lo sabes, entonces dile, ven, vamos tú y yo a leer, vamos a buscar información. Porque 17 años es para que ustedes dos se sienten a hablar de cualquier cosa, de lo que sea, absolutamente de todo. O sea, si tu hija de 17 años te dice, mami, yo quiero saber
¿qué es un trío? Porque yo he escuchado a mis amigas diciendo esa palabra. Yo quiero saber. Usted tiene todo, o sea, usted puede decirle lo que es un trío, qué significa tener relaciones sexuales entre tres personas, qué es malo, que es un pecado, lo que sea, pero dígaselo porque su hija quiere saberlo de su boca, de sus palabras. Y eso es una gran bendición, que tu hija quiera que tú seas que le diga. Genial, me parece muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar hoy a la licenciada. En el chat ya no tenemos. Bueno, hay una pregunta que la hemos respondido ya directamente al chat, pero dice que la persona ha llegado un poco tarde, que dónde puede ubicar próximamente lo que sería la charla que hemos estado teniendo la noche de hoy. Entonces les indicamos que bueno, que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que nos pueden ubicar como SIX underscore piso abajo UCSD. Se los vamos a dejar ahora, se lo vamos a presentar más adelante para que ustedes puedan tomar nota, tomar un capture de pantalla en este caso. Licenciada, bueno, al parecer todo les ha quedado claro a los participantes de la noche de hoy, ¿verdad? Agradecemos a todos por su participación en este webinar, especialmente a usted por su tiempo y su conocimiento. Para todos, licenciada, ¿dónde le podemos encontrar? ¿Cómo podemos ubicarle a usted? Sus números de contacto, en este caso, para el disfrute de sus servicios. Y bueno, y esperamos que próximamente esté con nosotros en nuestro centro brindando los mismos. Ojalá, ojalá. Tenemos ese deseo. Me pueden encontrar en Instagram como psicóloga Joanny Quiroz. Me pueden encontrar en mi correo que es familiainclusiva@gmail, familiainclusivard@gmail.com. Y también mi número de WhatsApp por donde recibo y organizo las consultas es el 809-289-9934. Por ese número solo escribo, no recibo llamadas, para que sepan. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos en este caso, de verdad, promover un poco las próximas charlas que tenemos, que sería el próximo miércoles 18 de septiembre, con un título Juega y Aprende. Esto será impartido por la magíster Ana Rojas y también será impartido a través de esta misma plataforma. Y próximamente, que ya sería para el mes de octubre, tenemos a Descubre y Conecta con tu propósito de vida. Este sería impartido por la licenciada Yajaira Sánchez, también a través de nuestra plataforma, pero este será a las 8 de la noche, así que van a tener un poquito más de tiempo de llegar a su casa y poder conectarse. En pantalla van a poder visualizar nuestras redes sociales, su número de contacto y cómo pueden encontrarnos en YouTube para que puedan repetir esta charla o puedan disfrutar de las que ya hemos tenido y puedan compartirlo a sus familiares y amigos. De verdad que estamos muy agradecidos nuevamente, de verdad, licenciada Johanny, por su tiempo y sus conocimientos impartidos. Les invitamos, bueno, a todos ustedes a que sigan nuestras redes sociales y próximas actividades de la universidad, en este caso de nuestro centro. Que tengan una excelente noche y les damos las gracias en nombre de nuestro director, el padre Rafael Santana Durán, de la Universidad Católica, de parte de su rector. Estamos muy agradecidos por ustedes estar la noche de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad que muy agradecida y que este sea el primer encuentro de muchos que tengamos con usted. Gracias, gracias por la invitación. Yo feliz de Gracias a ayudarle. ustedes. Gracias. Bueno, les mando un abrazo a todos. Que pasen feliz noche. Gracias, excelente. Gracias Bendiciones. igual.